Bautista Díaz. Tenemos el gusto de acompañarles en una nueva emisión de nuestro noticiero económico Financial Zoom. Hoy trataremos el tema de los instrumentos financieros activos que comúnmente se configuran en las grandes y medianas empresas en Colombia. Hablaremos de temas claves tales como definiciones, normatividad y clasificaciones de los instrumentos financieros activos. De estados financieros que determinadas empresas han publicado y que son datos abiertos, evidenciaremos qué tipos de instrumentos financieros han registrado. Hablaremos de la contabilidad de coberturas. Por último, daremos respuesta a preguntas que nuestros televidentes han enviado a las redes sociales. Bienvenidos. En Colombia, la definición, los términos para el reconocimiento de los instrumentos financieros activos, la medición inicial, medición posterior, deterioro, baja en cuentas y revelaciones por parte de las pymes y o grupo 2 de preparadores de información financiera está regulado por el decreto 2483 de diciembre del 2018. Las secciones que se deben aplicar son sección 11, instrumentos financieros básicos, y sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros. En cuanto a las empresas clasificadas en el grupo 1 de preparadores de información financiera, se rigen por el decreto 2270 de diciembre de 2019. Las NIT que se deben considerar para el tratamiento tanto de los instrumentos financieros básicos como complejos son la NIT 32, presentación, NIT 39, reconocimiento y medición, NIT 9, instrumentos financieros, y la NIT 13, medición del valor razonable. Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. Se apoya en dos elementos esenciales: un contrato o negocio jurídico, no necesariamente escrito, con consecuencias económicas que las partes tienen poca o ninguna opción de evitar. La existencia de dos partes involucradas que van a registrar simultáneamente un mismo contrato. Los instrumentos financieros se clasifican en instrumentos financieros básicos e instrumentos financieros complejos. Como ejemplo, los primeros tenemos el efectivo, depósitos bancarios a la vista y depósitos a plazo fijo, cuentas y préstamos por cobrar, bonos e instrumentos de deuda similares, inversiones en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta, y compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el valor neto en efectivo. Como instrumentos financieros complejos podemos mencionar los derivados. Un derivado es un activo financiero contingente cuyo precio depende o se deriva del comportamiento de una variable subyacente que puede ser otro activo, un precio, una tasa de cambio, una tasa de interés o un índice bursátil, que junto con el monto nominal y las condiciones de pago sirve de base para la estructuración y liquidación de un instrumento financiero derivado. El principal objetivo de los derivados es brindar certidumbre y control de los riesgos financieros que enfrentan las empresas, obteniendo una planeación financiera, eliminando o minimizando la fluctuación de precios en los mercados. Son una herramienta de administración de riesgos. Existen diversos instrumentos derivados, pero los que más se transan en los mercados de inversión son las opciones, que es un contrato que da a su comprador el derecho pero no la obligación a comprar o vender bienes o valores. Los swaps, que son sucesivos contratos forward en los que se intercambian rendimientos variables por fijos. El compromiso es intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Usualmente son operaciones intrabancarias. Futuros, contrato que obliga a las partes a comprar o a vender un número determinado de bienes o valores en una fecha futura y a un precio determinado de antemano. Forwards, igual a un futuro pero operado OTC. Es un contrato negociado fuera del mercado, hecho a medida, mientras que los futuros están estandarizados. A modo de ejemplo, tomamos extractos de los estados financieros de la IPS Oigamos SAS con corte de diciembre 31 del 2018, la cual se encuentra ubicada en Medellín y es una pyme Grupo 2. Tiene registrados como instrumentos financieros activos los depósitos bancarios en cuentas corrientes y de ahorros, derechos fiduciarios y cuentas por cobrar a clientes. En segunda instancia, tenemos los estados financieros de Cementos Argos y sus subsidiarias con corte de diciembre 31 de 2019, gran empresa que pertenece al Grupo 1 de NIT Plenas. Se observa en su estado de situación financiero consolidado que posee tanto instrumentos financieros básicos como derivados tipo swaps y forwards. Están registrados en la parte de activo no corriente y activo corriente.
En la nota 6 de detalle de los instrumentos financieros derivados se muestra la posición neta corta en derivados financieros, que consiste en tomar los derivados financieros activos designados como instrumentos de cobertura de flujo de efectivo y restarle los derivados financieros pasivos designados como instrumentos de cobertura de flujo de efectivo. Por último, también se presenta un detalle de los derivados con su respectivo subyacente, tasa, monto, fecha de vencimiento y valor razonable. Para desarrollar nuestro tema de contabilidad de coberturas, tenemos invitado al estudio a nuestra especialista en NIT, Yaneri Díaz, pero por problemas de vuelo no pudo llegar. Mas, sin embargo, nos ha enviado un podcast. Oigámoslo. Buenos días a toda la teleaudiencia del Noticiero Económico Financial Zoom. Hoy quiero dar unos pequeños detalles acerca de la contabilidad de coberturas. Primero que todo, la nueva contabilidad de cobertura de la NIF 9 versión 2014 es un medio para que las empresas puedan reflejar sus actividades de gestión de riesgo. Su función principal es transmitir la finalidad y el efecto de los instrumentos de cobertura, generalmente derivados, y la forma en que se utilizan para gestionar el riesgo. La contabilidad de cobertura sigue teniendo carácter voluntario y constituye una excepción a los requisitos contables normales. La base de la contabilidad de coberturas consiste en generar un efecto de compensación entre un ítem expuesto a un determinado riesgo y un instrumento financiero. Para su implementación es necesario documentar las políticas y estrategias definidas por la entidad para cubrir riesgos y realizar análisis sobre la efectividad de la cobertura. Es una herramienta que fortalece el sistema de control interno de las empresas, ya que promueve prácticas para un monitoreo continuo de las operaciones de cobertura, los cambios adversos de las tasas de cambio o precios de materias primas y los riesgos asociados a este tipo de operaciones. La NIF 9 promueve la asistencia de políticas relacionadas con la contabilidad de coberturas para asegurar que la alta gerencia se encuentre involucrada sobre las designaciones de instrumentos financieros, los resultados de las estrategias y el comportamiento de los ítems cubiertos. Los instrumentos derivados mejoran el desarrollo de los mercados financieros, contribuyen con el aumento de la profundidad y la liquidez al ampliar la base de participantes y brindar diferentes instrumentos y opciones de inversión y cobertura. Muchas gracias. Durante los primeros meses del año 2020, el frenesí de los índices bursátiles en las pantallas de las bolsas de valores a nivel global fue desplazado por un virus desconocido que hizo que los gobiernos, inversores y público en general estuviesen más pendientes del conteo de personas infectadas y lamentables decesos en casi todos los países. La vida social, económica y el empleo han sido afectados de manera importante por la alta transmisibilidad de este virus COVID-19. La propagación del coronavirus ha disparado alarmas de salud alrededor del mundo, y el pánico ha sido tan grande que los efectos han traspasado fronteras y llegado a los mercados financieros. La actual incertidumbre generada en el mercado ha ocasionado que los inversionistas sufran pérdidas. Las causas de esto derivan de las fluctuaciones en precios de activos financieros, una disminución en la demanda de materias primas por parte de China y una creciente fuga de dinero de inversionistas de los mercados de países emergentes hacia destinos más seguros. Los efectos latentes de esta pandemia en las bolsas de valores y todo el sistema financiero global se definen por la volatilidad pandémica, mercados columpio, precios de acciones con alta variabilidad a la baja, confusión, alto impacto económico, incertidumbre, nerviosismo del mercado y especulación en altas dosis. Debido a que el dólar es una moneda que genera seguridad para las personas y los países, es decir, se considera un activo refugio, los inversionistas están dejando sus inversiones en países emergentes para cubrirse con monedas fuertes como el dólar y el euro. Hasta que no se desarrolle una vacuna, los gobiernos deberán seguir tomando medidas de contención y mitigación para que el impacto del COVID-19 se atenúe tanto en vidas humanas como en consecuencias económicas, y así poder volver a una normalidad y decir prueba superada. Para terminar, vamos a dar respuesta a una serie de preguntas que han enviado nuestros televidentes a nuestra red social Twitter.
Laura Medina Ruiz, @Laura Medina Ruiz pregunta, ¿por qué una nueva norma de instrumentos financieros? La NIF 9, versión 2014, fue concebida en respuesta a las críticas realizadas a la NIC 39, pues era muy compleja e inconsistente en relación con la forma como las entidades manejan el negocio y los riesgos, y difería el reconocimiento de las pérdidas por riesgo de crédito hasta muy tarde en el ciclo de crédito. Jaime Arizabaleta, @Arizabaleta F, pregunta, ¿cuál es el nuevo enfoque para clasificar los instrumentos financieros? Con la NIF 9 los instrumentos financieros se clasificarán, primero, a valor razonable con cambios en resultados, segundo, a valor razonable con cambios en el ORI y tercero, a costo amortizado. Para proceder a la clasificación se deberán evaluar las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos y el modelo de negocio de la entidad. Enrique Iglesias, @Enrique Iglesias, nos pregunta, ¿cómo se determinan las pérdidas esperadas en la NIF 9? Las pérdidas esperadas manejan 3 escenarios. Primero, pérdidas esperadas por 12 meses. Segundo, pérdidas esperadas por la vida del crédito por condiciones económicas difíciles en un sector de la economía del país que incrementan el riesgo de crédito. Y tercero, pérdidas esperadas por la vida del crédito por incumplimiento en los pagos que incrementan significativamente el riesgo de crédito. Esto reemplaza el modelo de pérdidas incurridas que se aplicará a los estados financieros consolidados hasta diciembre 31 de 2017. Por último, Luisa Gómez Grisales, @Lupains, nos pregunta, ¿a qué entidades impactará la NIF 9? Las entidades con mayor impacto serían aquellas que tienen su cartera concentrada en créditos de largo plazo y cartera colocada en sectores y segmentos de alto riesgo crediticio, debido a que sus estimaciones pueden ser más complejas y cualquier diferencia en los juicios y supuestos puede generar un incremento y o volatilidad importante en las provisiones. Bueno, y así culminamos una nueva edición de nuestro noticiero económico Financial Zoom. Esperamos que la información brindada haya sido de mucha utilidad y los invitamos a una nueva emisión. Gracias por su compañía.